Hola a todos, ¿están listos para una nueva inmersión? Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, sobre todo para los que buscan el crecimiento personal, y ese tema es la percepción. Exacto. Vamos a explorar cómo nuestros sentidos captan información del mundo que nos rodea y cómo nuestra mente la interpreta. Ajá. Para esta inmersión nos basaremos en algunos textos de psicología que nos van a dar mucho que pensar. Sí, la percepción no es solo absorber información pasivamente. Ah, no. No, es un proceso dinámico. Nuestro cerebro trabaja arduamente, constantemente, para dar sentido a toda la avalancha de datos sensoriales que nos bombardea. O sea que no solo vemos, oímos, tocamos. No, Nuestro cerebro le da forma a esas sensaciones. así es. Interesante. ¿Y qué nos dicen estos textos sobre cómo funciona ese proceso? Bueno, empecemos por lo básico. Nuestros sentidos actúan como transductores biológicos. Transitores. Sí, como un micrófono, ¿no? Que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. Nuestros sentidos hacen algo similar, traduciendo la energía externa como la luz o el sonido en señales que el cerebro puede comprender. A ver, dame un ejemplo para visualizarlo mejor. Claro, piensan en el ojo. La luz entra a través de la pupila y llega a la retina, donde hay células especiales llamadas fotorreceptores. Ajá. Estos fotorreceptores transforman la luz en impulsos nerviosos y esos impulsos viajan al cerebro a través del nervio óptico. Es como una cadena de transmisión. Entonces la visión no ocurre realmente en los ojos, No, sino en el cerebro. exacto. No se trata solo de que la luz llegue a nuestros ojos, sino de cómo el cerebro interpreta esa información. Un ejemplo fascinante de esto es el fenómeno del miembro fantasma. El miembro fantasma. Sí, personas que han perdido una extremidad a veces siguen sintiendo dolor o sensaciones en el miembro que ya no está. Qué raro. ¿Cómo es posible sentir algo que ya no existe? Bueno, el cerebro crea una especie de mapa neuronal de nuestro cuerpo. Ah, Aunque la extremidad ya no esté, el mapa puede persistir. Y eso genera esas sensaciones. Es una muestra del poder del cerebro para crear nuestra realidad sensorial. O sea que nuestros sentidos tienen limitaciones en la información que captan. Claro, cada sentido tiene un umbral absoluto, la mínima estimulación necesaria para ser detectada. Imagina un sonido muy débil. Si está por debajo de nuestro umbral auditivo, simplemente no lo escucharemos. Y esto puede tener consecuencias importantes. ¿Consecuencias? ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, el manatí, esa adorable vaca marina, tiene una baja sensibilidad a los sonidos de baja frecuencia, como los de los barcos. Ya, Esto los hace vulnerables a colisiones. pobre manatí. No lo había pensado así. Nuestras limitaciones sensoriales pueden afectar nuestras vidas. Claro, y las de otras especies. Exactamente. Y no solo eso, nuestros sentidos seleccionan y filtran la información que llega al cerebro. Imagina el caos si procesáramos todo a la vez. Sería una locura. Una sobrecarga sensorial total. Sí, tiene sentido. Pero ¿cómo decide nuestro cerebro qué información es importante? Ahí entra en juego la atención. Es como un foco que ilumina solo una parte de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, imagina una imagen llena de líneas inclinadas y de repente una línea recta. Tu ojo la detecta al instante sin esfuerzo consciente. Ah, sí. El efecto pop-out, ¿verdad? Exacto. Nuestro sistema visual está programado para detectar patrones y cambios, y esto nos permite procesar la información visual de manera eficiente. Es como si nuestro cerebro estuviera buscando pistas relevantes en un mar de información. Es como un detective. Y hablando de pistas, uno de los textos mencionaba un ejercicio para encontrar el punto ciego en nuestra visión. Ah, sí. El punto ciego es una pequeña área en la retina donde el nervio óptico se conecta al ojo y que no tiene fotorreceptores. Normalmente no lo notamos porque el cerebro rellena la información que falta. Es increíble cómo el cerebro compensa esas lagunas en la información sensorial. Y hablando de la visión, ¿qué nos dicen los textos sobre la fobia y la visión periférica? Bueno, la fóvea es una pequeña zona en el centro de la retina que nos permite ver los detalles con gran nitidez. Es como la zona de alta definición de nuestro ojo. ya veo. La visión periférica, en cambio, es menos nítida, pero nos permite detectar movimiento y cambios en nuestro entorno. O sea, la fobia es para la visión detallada y la periférica para tener una visión general y estar atentos a lo que sucede alrededor. Exacto. Interesante. ¿Y qué pasa con la audición? ¿Cómo procesamos el sonido? Bueno, la intensidad de sonido se mide en decibelios. Ajá. Un susurro está alrededor de 20 decibelios, mientras que un concierto de rock puede alcanzar los 120 decibelios, 1000 veces más fuerte. Wow. ¿Y qué pasa con los ruidos fuertes? Pueden dañarnos. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede dañar nuestro oído interno y provocar pérdida de audición. Es importante proteger nuestros oídos, especialmente en ambientes ruidosos. Sí, definitivamente un punto importante a tener en cuenta. Y hablando de sentidos, no podemos olvidar el tacto.
A veces lo damos por sentado, pero es fundamental para nuestra experiencia del mundo. Absolutamente. Nuestra piel es un órgano sensorial complejo que registra no solo el tacto, sino también la presión, el dolor, el frío y el calor. Para entender su importancia, te voy a contar la historia de Ian Waterman. Ian Waterman. Ian Waterman es un hombre que, debido a una enfermedad, perdió toda la sensibilidad táctil debajo del cuello. Imagina no poder sentir tu cuerpo, tener que mirarte constantemente para saber dónde están tus extremidades. Impresionante. No puedo imaginar lo difícil que debe ser. Para Ian, cada movimiento es un acto consciente, un cálculo mental. Su historia nos muestra la importancia del tacto para nuestra percepción del cuerpo y para interactuar con el mundo. Es una historia que nos recuerda lo valiosos que son nuestros sentidos. Y hablando del tacto, no podemos dejar de lado el dolor. A veces es un misterio, ¿no? Sentimos dolor en lugares donde no hay una lesión real. Para entender el dolor podemos recurrir a la teoría del control de puertas. Control de puertas. Sí, imagina una puerta en nuestra médula espinal que controla la transmisión de las señales de dolor al cerebro. Las fibras nerviosas grandes, que llevan información sobre el tacto, pueden cerrar esa puerta bloqueando las señales de dolor. Es como si las fibras nerviosas compitieran por el acceso al cerebro. Exacto. Y esto explica por qué frotar una zona dolorida a veces alivia el dolor. Estamos activando las fibras nerviosas grandes y cerrando la puerta al dolor. Qué buena analogía. Entonces, el dolor no solo es una señal de daño físico, sino que también está influenciado por cómo el cerebro procesa esa información. Precisamente. Y esto nos lleva a hablar de las alucinaciones, experiencias sensoriales que ocurren sin un estímulo externo real. Pueden ser un síntoma de enfermedades mentales, pero también nos muestran cómo el cerebro puede crear percepciones que no se corresponden con la realidad. Es un tema complejo, ¿no? Nos recuerda que la percepción no siempre es un reflejo fiel del mundo exterior. ¿Y qué pasa con la atención? ¿Cómo influye en lo que percibimos? Bueno, la atención selectiva es nuestra capacidad para enfocarnos en un estímulo específico, ignorando otros. Es como un filtro que nos permite procesar la información relevante sin saturarnos. Pero esta capacidad también tiene sus límites. Límites. Sí. Imagina que estás conduciendo y te distraes con una conversación o el teléfono. Puedes perder información crucial y poner en riesgo tu seguridad. La atención selectiva es esencial para nuestra vida diaria, pero debemos ser conscientes de sus limitaciones. Es un recordatorio importante para ser más conscientes de a qué dedicamos nuestra atención. Y hablando de cómo percibimos el mundo visual, ¿qué nos dicen los textos sobre las constancias perceptuales? Las constancias perceptuales son mecanismos que nos permiten percibir los objetos como estables e invariables, aunque las condiciones cambien. Por ejemplo, la constancia del brillo nos permite ver una hoja de papel blanca como blanca, incluso bajo diferentes iluminaciones. ¿Cómo es eso posible? Si la luz cambia, la cantidad de luz que refleja el papel también cambia. Claro, pero el cerebro no solo registra la cantidad de luz, sino que la compara con el entorno. Si el papel refleja más luz que los objetos que lo rodean, lo percibimos como blanco, independientemente de la iluminación. Fascinante. El cerebro está constantemente ajustando la información sensorial para crear una experiencia coherente. ¿Y qué pasa con la constancia de forma? La constancia de forma nos permite reconocer un objeto, como una puerta, incluso si la vemos desde diferentes ángulos. Sí. Aunque la imagen en nuestra retina cambie, el cerebro la interpreta como una puerta rectangular, manteniendo su forma constante. Es como si nuestro cerebro tuviera un modelo interno de los objetos y lo usara para corregir las distorsiones de la imagen retinal. Exactamente. Y hablando de visión, no podemos olvidar la percepción de profundidad, nuestra capacidad para percibir la distancia a la que se encuentran los objetos. Claro, la percepción de profundidad es fundamental para movernos en el mundo, interactuar con los objetos y evitar obstáculos. ¿Cómo logramos esa percepción? Nuestro cerebro utiliza una combinación de claves binoculares, que se basan en la información de ambos ojos, y claves monoculares, que podemos percibir con un solo ojo. Entiendo. Las claves binoculares serían como la convergencia, la forma en que nuestros ojos se giran hacia adentro para enfocar un objeto cercano, y la disparidad retinal, la ligera diferencia en la imagen que cada ojo recibe del mismo objeto. Exacto. Y las claves monoculares se basan en la información de la imagen en sí misma, como el tamaño relativo de los objetos, la superposición o la perspectiva lineal. O sea, si vemos dos objetos del mismo tamaño, pero uno parece más pequeño, asumimos que está más lejos. O si un objeto bloquea parcialmente a otro, asumimos que el que está delante está más cerca. Precisamente. Todas estas claves, junto con las binoculares, nos permiten construir una rica percepción del mundo tridimensional. Es realmente impresionante cómo el cerebro integra tanta información para crear una experiencia visual tan compleja. Pero nuestra experiencia se basa únicamente en la información sensorial bruta. No solo en eso.
Nuestras experiencias, expectativas, motivaciones e incluso nuestra cultura influyen en cómo percibimos el mundo. No es solo lo que vemos, sino cómo lo interpretamos. Entonces, nuestra experiencia del mundo no es una copia fiel de la realidad, sino una interpretación subjetiva creada por nuestro cerebro. Así es. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro crecimiento personal? Esa es una pregunta fascinante que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Estoy ansioso por profundizar en eso. Seguimos explorando cómo nuestra mente no solo recibe información sensorial, sino que la organiza e interpreta activamente. Un conjunto de principios psicológicos conocidos como las leyes de la Gestalt nos ayudan a entender este proceso. Leyes de la Gestalt suena complejo. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Claro, la idea central de la Gestalt es que percibimos el mundo en términos de patrones y totalidades, no como elementos aislados. Nuestra mente busca relaciones y conexiones para dar sentido a lo que vemos, oímos y sentimos. Entonces no vemos solo un montón de puntos y líneas, sino que los agrupamos para formar figuras y objetos. Exacto. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo funcionan estas leyes de la Gestalt? Imagina una imagen que puede interpretarse como dos perfiles de rostros negros frente a un fondo blanco, o como una copa blanca sobre un fondo negro. Es la famosa copa de Rubin, un ejemplo clásico de la ley de figura-fondo. Ah, sí, recuerdo haber visto esa imagen. Es increíble cómo la misma configuración visual puede dar lugar a dos percepciones tan distintas. Exacto. Nuestra mente decide qué es la figura principal y qué es el fondo, y esto determina cómo interpretamos la imagen. Y esta ley no solo se aplica a la visión, también funciona con el sonido. Con el sonido. No lo había pensado así. Claro. Imagina una conversación en un lugar ruidoso. Tu cerebro puede filtrar el ruido de fondo y enfocarse en la voz de la persona con la que estás hablando. La voz se convierte en la figura y el ruido ambiental en el fondo. Es cierto. Nuestro cerebro es un maestro en separar lo importante de lo irrelevante. Así es. ¿Y qué otras leyes de la Gestalt influyen en nuestra percepción? Otra ley importante es la ley de cierre. Describe nuestra tendencia a completar las figuras incompletas, a cerrar los huecos para crear una imagen completa. Nuestro cerebro odia los vacíos y busca la manera de llenarlos. Pues dame un ejemplo. Imagina un círculo al que le falta un pequeño fragmento. Tu cerebro automáticamente completará el círculo, aunque la información visual esté incompleta. Es como si nuestra mente tuviera un software de edición de imágenes integrado. Es verdad, nuestro cerebro es como un artista que restaura una obra de arte dañada. Y esta tendencia a completar la información se aplica también a otros sentidos. Sí, por ejemplo en la audición. Si escuchamos una melodía con algunas notas faltantes, nuestro cerebro puede rellenar las notas que faltan para crear una melodía completa. Nuestra mente busca la coherencia y la completitud en todo lo que percibimos. Increíble. Siempre buscando darle sentido al mundo que nos rodea. Y hay otras leyes de la Gestalt que debamos conocer. Sí, hay varias. Por ejemplo, la ley de proximidad describe nuestra tendencia a agrupar objetos que están cerca entre sí. Y la ley de semejanza nos hace agrupar objetos que comparten características visuales, como el color o la forma. Todas estas leyes nos ayudan a entender cómo la mente organiza la información sensorial para crear una experiencia coherente del mundo. Entonces la Gestalt nos enseña que nuestra mente no se limita a registrar la información sensorial, sino que la organiza y la estructura de forma activa. Pero esta organización está influenciada solo por estas leyes. ¿O hay otros factores que entran en juego? Por supuesto, hay otros factores que influyen en nuestra percepción. Nuestras expectativas, experiencias previas e incluso nuestras emociones pueden moldear la forma en que interpretamos la información sensorial. ¿A qué te refieres? ¿Puedes darnos un ejemplo? Imagina que estás caminando por el bosque en la noche y ves una sombra que se mueve entre los árboles. Si estás pensando en historias de miedo, puedes interpretar esa sombra como una criatura amenazante, aunque solo se trate de un animal inofensivo. Es cierto. Nuestro estado mental y nuestras experiencias previas pueden condicionar lo que vemos. Y en este caso, el miedo puede hacernos ver peligros donde no los hay. Exactamente. Y lo mismo ocurre con nuestras motivaciones. Si tienes mucha sed, por ejemplo, puedes percibir un objeto lejano en el desierto como un oasis, aunque solo se trate de una ilusión óptica. El deseo de satisfacer una necesidad básica puede distorsionar nuestra percepción. Es un ejemplo muy gráfico. Nuestras emociones y motivaciones pueden jugar un papel importante en cómo interpretamos el mundo que nos rodea. ¿Y qué pasa con las ilusiones visuales? Esas imágenes que nos engañan y nos hacen ver cosas que no son reales.
Las ilusiones visuales son una prueba más del papel activo que juega el cerebro en la percepción. No nos limitamos a registrar la información visual tal como es, sino que la interpretamos y la procesamos para crear una imagen del mundo que a veces puede ser engañosa. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de ilusiones visuales que demuestren este punto? Claro, hay muchas ilusiones visuales famosas, como la ilusión de Miller-Lyer, donde dos líneas de la misma longitud parecen tener diferente longitud debido a las flechas en sus extremos. O la ilusión de Ponzo, donde dos líneas paralelas parecen converger en la distancia debido a la perspectiva. Esas ilusiones son realmente fascinantes. Demuestran que nuestra percepción no siempre es fiable, que nuestro cerebro puede ser engañado. Exactamente. Y hay otras ilusiones que juegan con nuestra percepción de la profundidad, como el risco visual. El risco visual. No me suena. Es un experimento clásico en el que se crea la ilusión de un precipicio usando una superficie de vidrio transparente. Los bebés e incluso algunos animales dudan en cruzar la superficie de vidrio, aunque puedan ver que no hay un peligro real. Su percepción les dice que hay un precipicio, aunque su razonamiento les diga que no hay nada que temer. Es una muestra de que la percepción de profundidad es innata, no aprendida, y que puede ser tan poderosa como para desafiar la lógica. Exactamente. Y las ilusiones visuales no solo nos entretienen, también nos ayudan a comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Nos revelan los trucos que nuestra mente utiliza para dar sentido al mundo visual. Es increíble cómo algo que nos engaña puede al mismo tiempo enseñarnos tanto sobre nosotros mismos. Y hablando de cómo la mente interpreta la información, me gustaría profundizar en la teoría de la defensa perceptual. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Claro. La teoría de la defensa perceptual propone que nuestra mente tiende a bloquear o distorsionar la información que nos resulta amenazante o desagradable. Es como si tuviéramos un escudo psicológico que nos protege de las experiencias que nos generan ansiedad o estrés. Entonces, a veces preferimos no ver la realidad tal como es, sino como nos gustaría que fuera. Es así. En cierto modo, sí. Nuestra mente puede protegernos de la ansiedad o el estrés, filtrando la información que nos resulta difícil de procesar. ¿Puedes darme un ejemplo de esto? Imagina que estás en una relación que no funciona bien, pero no quieres enfrentarte a la realidad de la situación. Puedes ignorar las señales de problemas, minimizar los conflictos o buscar excusas para el comportamiento de tu pareja. En este caso, la defensa perceptual te permite mantener la ilusión de una relación feliz, aunque la realidad sea muy diferente. Es cierto. A veces preferimos vivir en una burbuja de negación antes que afrontar una verdad dolorosa. Pero esto significa que siempre nos engañamos a nosotros mismos. No hay forma de escapar de la defensa perceptual. No siempre es un engaño consciente. A veces la defensa perceptual opera a nivel inconsciente, sin que nos demos cuenta. La clave está en ser conscientes de esta tendencia y en desarrollar la capacidad de cuestionar nuestras propias percepciones. Es decir, en lugar de asumir que nuestra visión del mundo es la única válida, debemos estar abiertos a la posibilidad de que haya otras interpretaciones. Y esto nos lleva a un tema fascinante: la percepción subliminal. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? La percepción subliminal se refiere a la capacidad de procesar información sensorial por debajo del umbral de la conciencia. Es decir, podemos percibir estímulos sin ser conscientes de haberlos visto o oído. Ah, la percepción subliminal. Mensajes ocultos que influyen en nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Realmente funciona. Es posible influir en las personas con mensajes subliminales. Esa es una pregunta que ha generado mucho debate. Hay estudios que sugieren que la percepción subliminal puede tener efectos sutiles en nuestras actitudes y comportamientos. Por ejemplo, se ha demostrado que la exposición subliminal a palabras positivas o negativas puede influir en nuestro estado de ánimo. Pero la idea de la manipulación subliminal, como la que se ve en las películas, no está respaldada por la evidencia científica. Entonces, no hay que preocuparse por los mensajes subliminales en la publicidad o en las películas. No hay evidencia de que los mensajes subliminales puedan hacernos hacer algo que no queremos hacer. Nuestra mente tiene mecanismos de defensa que nos protegen de la influencia externa. Es un alivio saberlo. Pero aún así, es fascinante pensar que podemos percibir cosas sin ser conscientes de ello. ¿Y qué nos puedes decir sobre la sinestesia? La sinestesia es una condición neurológica en la que la estimulación de un sentido provoca una experiencia sensorial en otro sentido. Por ejemplo, una persona con sinestesia puede asociar el sonido de una nota musical con un color específico, o percibir el sabor de la comida como una textura visual. Es como tener una mezcla de sentidos. Suena una experiencia sensorial muy intensa. Lo es. Y la sinestesia nos muestra la increíble plasticidad del cerebro humano y la complejidad de la percepción. Nos recuerda que no todos experimentamos el mundo de la misma manera. Es una lección importante para ser más tolerantes y comprensivos con las experiencias de los demás.
Y hablando de la influencia del contexto social, cómo nuestras interacciones con otras personas y nuestras creencias culturales moldean nuestra percepción. Nuestras relaciones, nuestras experiencias sociales y la cultura en la que vivimos juegan un papel fundamental en cómo percibimos el mundo. No percibimos de forma aislada, sino que nuestra percepción está constantemente influenciada por el contexto social. Entonces, la percepción no es solo un proceso individual, sino también un proceso social. Exactamente. Y esto es importante para comprender cómo se forman los prejuicios, los estereotipos y las discriminaciones. Nuestras percepciones pueden estar sesgadas por las ideas preconcebidas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Es un tema complejo que merece una inmersión aparte. Pero por ahora, me gustaría volver a la pregunta que dejaste al final de la primera parte. ¿Cómo puede el conocimiento de la percepción ayudarnos a ser más eficaces en nuestras relaciones personales? Esa es una excelente pregunta. Y para responderla, debemos recordar que la percepción no es un proceso pasivo, sino un proceso activo en el que participamos constantemente. No somos simples receptores de información, sino que la interpretamos, la filtramos y le damos significado. Y esto significa que tenemos el poder de cambiar nuestra forma de percibir el mundo y, por lo tanto, de cambiar nuestras relaciones. Pero estás diciendo que podemos controlar nuestra percepción, que podemos elegir cómo percibir a las personas y las situaciones. Hasta cierto punto, sí. Al ser conscientes de cómo funcionan nuestros sentidos, de cómo el cerebro procesa la información y de cómo nuestras expectativas y emociones pueden influir en nuestra percepción, podemos empezar a cuestionar nuestras propias interpretaciones y a ser más objetivos en nuestra visión del mundo y de las personas que nos rodean. Entonces, en lugar de ser esclavos de nuestros sentidos y de nuestras emociones, podemos convertirnos en dueños de nuestra percepción. Y esto nos da la posibilidad de construir relaciones más sanas y satisfactorias. Exactamente. Y esto es fundamental para el crecimiento personal. Si queremos cambiar nuestra realidad, primero debemos cambiar nuestra forma de percibirla. Y esto se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestras relaciones personales? Claro. Imagina que tienes una tendencia a ser celoso en tus relaciones de pareja. Conociendo la teoría de la defensa perceptual, puedes empezar a ser más consciente de esta tendencia y a cuestionar tus pensamientos automáticos de celos. Puedes preguntarte, ¿estoy interpretando correctamente la situación? ¿Hay otras posibles explicaciones para el comportamiento de mi pareja? ¿Estoy dejando que mis miedos e inseguridades distorsionen mi percepción? O sea, en lugar de dejar que los celos controlen mi mente y mi comportamiento, puedo hacer un esfuerzo consciente para ver la situación de forma más objetiva y racional. Exactamente. Y esto no significa negar tus emociones o ignorar tus necesidades, sino simplemente tomar un paso atrás y evaluar la situación desde una perspectiva más amplia y compasiva. Y lo mismo se aplica a otros problemas comunes en las relaciones, como la falta de comunicación, los malentendidos o las expectativas poco realistas. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo la percepción puede influir en la comunicación en una pareja? Imagina que una persona le dice a su pareja, me gustaría que me ayudaras más en las tareas del hogar. La pareja puede interpretar esta frase de diferentes maneras, dependiendo de su propia historia, sus expectativas y su estado emocional en ese momento. Una persona podría interpretarlo como una crítica, otra como una petición de ayuda y otra como una muestra de cariño. Y cada interpretación puede dar lugar a una respuesta diferente. Exactamente. Si la persona se siente atacada, puede responder de forma defensiva o agresiva. Si se siente apreciada, puede responder de forma colaborativa y cariñosa. La clave está en ser conscientes de estas diferentes interpretaciones y en crear un espacio de diálogo donde cada persona pueda expresar sus sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa. Entonces, la comunicación efectiva no solo se trata de las palabras que decimos, sino también de cómo las interpretamos y de cómo las hacemos sentir a la otra persona. Y para lograr esto es fundamental tener en cuenta la perspectiva del otro, no solo la nuestra. Precisamente. Y esto requiere un esfuerzo consciente por parte de ambos miembros de la pareja. Pero los resultados pueden ser muy gratificantes. Mayor conexión, más confianza y menos conflictos. En definitiva, el conocimiento de la percepción puede ser una herramienta poderosa para construir relaciones más sanas y felices. Nos ayuda a comprender mejor a nosotros mismos, a las personas que nos rodean y la dinámica de las relaciones humanas. Exactamente. Y para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión, me gustaría compartir una idea clave que resume todo lo que hemos visto. La realidad es una construcción. La realidad es una construcción. ¿Qué quieres decir con eso?
Lo que quiero decir es que nuestra experiencia del mundo no es una copia fiel de la realidad objetiva, sino una interpretación subjetiva creada por nuestro cerebro. Nuestra percepción está moldeada por nuestros sentidos, nuestras experiencias, nuestras emociones y nuestras creencias. No hay una única realidad, sino múltiples realidades, tantas como personas hay en el mundo. Es una idea fascinante y a la vez un poco inquietante. Si la realidad es una construcción, ¿qué significa eso para nuestras relaciones? Significa que nunca podremos conectar realmente con los demás, ya que cada uno vive en su propia realidad. Esa es una pregunta importante. Y para responderla debemos recordar que, aunque cada persona tiene su propia percepción del mundo, también compartimos una realidad común. Podemos conectar con los demás a través del diálogo, la empatía y la compasión, al reconocer que cada persona tiene su propia historia, sus propias experiencias y sus propias formas de ver el mundo. Podemos crear un espacio de encuentro donde el respeto y la comprensión mutua sean la base de la relación. Es un mensaje esperanzador. A pesar de las diferencias en nuestras percepciones, podemos construir puentes de conexión y crear relaciones significativas basadas en la autenticidad y la empatía. Y para seguir explorando este tema, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre una pregunta. ¿Cómo pueden aplicar el conocimiento de la percepción para crear una realidad más positiva y satisfactoria en sus relaciones? Esa es una excelente pregunta para cerrar nuestra segunda parte. Les invito a que exploren esta idea y a que compartan sus descubrimientos con nosotros. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en cómo el conocimiento de la percepción puede ayudarnos a comprender mejor nuestras emociones y a desarrollar una mayor inteligencia emocional. Estoy ansioso por seguir explorando este tema. Y en esta última parte de nuestra inmersión, vamos a explorar cómo la percepción puede ser una herramienta poderosa para tu crecimiento personal, especialmente en el ámbito de las emociones. Me parece fascinante cómo la percepción no solo define cómo vemos el mundo exterior, sino también cómo experimentamos nuestro mundo interior, nuestras emociones. Exactamente. Y para comprender esta conexión, es útil recordar que las emociones no surgen de la nada, son respuestas a nuestra interpretación de los eventos, a cómo percibimos lo que sucede a nuestro alrededor y dentro de nosotros. O sea que no es el evento en sí lo que nos hace sentir alegría, tristeza, miedo o enojo, sino cómo lo percibimos. Precisamente. Dos personas pueden experimentar el mismo evento, pero tener reacciones emocionales completamente diferentes. Claro. Por ejemplo, imagina que dos personas pierden su trabajo. Ajá. Una puede percibirlo como una tragedia, un fracaso personal, y experimentar una profunda tristeza y desesperanza. Sí. La otra persona puede verlo como una oportunidad para un nuevo comienzo, un cambio positivo en su vida, y sentir entusiasmo y motivación. Es un ejemplo muy claro. La misma situación objetiva puede generar emociones opuestas dependiendo de la interpretación de cada persona. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el conocimiento de la percepción. Si entendemos cómo nuestros pensamientos, creencias y expectativas influyen en cómo percibimos el mundo, podemos empezar a gestionar nuestras emociones de manera más efectiva. O sea, en lugar de ser víctimas de nuestras emociones, podemos aprender a identificar los patrones de pensamiento que las generan Así es. y a modificarlos si no nos están sirviendo. Exacto. Un ejemplo clásico es la ansiedad. Muchas veces la ansiedad surge de la percepción de amenaza, de la anticipación de que algo malo va a suceder. Si aprendemos a cuestionar esos pensamientos catastróficos y a enfocarnos en los aspectos positivos de la situación, podemos reducir la ansiedad y experimentar mayor tranquilidad. Es como si pudiéramos reprogramar nuestra mente para responder de forma más constructiva a los desafíos de la vida. ¿Y cómo podemos aplicar este conocimiento para desarrollar una mayor inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional se trata de la capacidad de comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Y el conocimiento de la percepción es fundamental para ambas cosas. Ya veo. ¿Y puedes explicarnos cómo la percepción influye en nuestra capacidad para comprender las emociones de los demás? Claro, si entendemos que cada persona percibe el mundo de forma diferente, podemos ser más empáticos y compasivos con las experiencias emocionales de los demás. Podemos intentar ponernos en su lugar, comprender sus motivaciones y sus miedos y responder de forma más sensible a sus necesidades. O sea, en lugar de juzgar o criticar las emociones de los demás, podemos intentar comprender el origen de esas emociones y ofrecer apoyo y comprensión. Exactamente. Y esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas las emociones o comportamientos de los demás, sino simplemente intentar comprenderlos desde su perspectiva. Y esto nos lleva a una pregunta importante.
¿Cómo podemos usar el conocimiento de la percepción para mejorar nuestras relaciones interpersonales? Si entendemos que cada persona tiene su propia forma de percibir el mundo, podemos ser más tolerantes y comprensivos con las diferencias. Podemos evitar hacer suposiciones sobre lo que los demás piensan o sienten. Y en lugar de eso, preguntarles directamente y escuchar con atención sus respuestas. Es decir, en lugar de asumir que nuestra forma de ver las cosas es la única válida, podemos abrirnos a la posibilidad de que existan otras interpretaciones igualmente válidas. Y esto puede ser muy útil para resolver conflictos y mejorar la comunicación en cualquier tipo de relación, ya sea de pareja, familiar, laboral o social. Precisamente. Y para concluir nuestra inmersión, me gustaría retomar la idea de que la realidad es una construcción. Si bien esto puede sonar un poco abstracto, tiene implicaciones muy prácticas para nuestro crecimiento personal y nuestras relaciones. ¿Puedes explicarnos cómo esta idea de la realidad como construcción puede ayudarnos en la vida diaria? Si comprendemos que nuestra experiencia del mundo es una interpretación subjetiva, podemos empezar a cuestionar nuestras propias percepciones y a buscar otras perspectivas. Esto nos permite ser más flexibles, más abiertos al cambio y más tolerantes con las diferencias. Entonces, en lugar de aferrarnos rígidamente a nuestra propia visión de mundo, podemos aprender a ver las cosas desde diferentes ángulos, lo que nos ayuda a crecer y a conectar de forma más auténtica con los demás. Exactamente. Y para terminar, te dejo una reflexión. Si pudieras elegir conscientemente cómo percibir el mundo y las personas que te rodean, ¿qué elegirías? ¿Qué tipo de realidad te gustaría crear? Es una pregunta poderosa. Nos invita a tomar las riendas de nuestra percepción y a usarla como una herramienta para construir una vida más plena y satisfactoria. Y con esto damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de la percepción. Esperamos que te haya inspirado a explorar tu propia realidad y a conectar de forma más profunda con el mundo que te rodea.